Buenas noches, bienvenidos en nombre de la Cátedra Laica Universidad Nacional de La Plata. Abrimos este nuevo encuentro del ciclo de conferencias 2024. El día de hoy continuamos con el breve curso sobre introductorio al derecho japonés y los dejo con ustedes a la doctora Gabriela Yoshihara, quien va a coordinar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Onaja. Buenas noches y buenos días para nuestro invitado. Es para nosotros realmente un gran placer, un honor y una alegría tenerlo hoy a Alberto Matsumoto, que nos va a compartir sobre sociedades japonesas y extranjeras, consideraciones jurídicas y económicas. Vamos a hacer una breve reseña de su currículum porque es muy largo, tiene una gran actividad académica y profesional laboral entre Japón y Argentina. Alberto Matsumoto es argentino, pero reside en Japón desde 1990. Es graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad El Salvador de Buenos Aires. Fue becado por el gobierno de Japón. Fue investigador en la Universidad de Tsukuba y obtuvo la maestría en Derecho Económico y Laboral en la Universidad Nacional de Yokohama. Dirige la consultora Idea Network, especializado en traducciones jurídicas. Es docente, profesor universitario en varios claustros universitarios de Japón, y también es consultor e intérprete en la oficina laboral Tokyo Nikkei. Es profesor de Economía, Sociedad y Derecho Latinoamericano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tokyo, instructor de JICA para becarios Nikkei de América Latina y de los voluntarios cooperantes de las comunidades Nikkei de América Latina. Traductor del canal público NHK para las noticias internacionales de la televisión española. Intérprete judicial en los tribunales de Tokio y Yokohama. Además ha escrito, tiene una frondosa obras, artículos, libros. Además de todo, es un gran puente entre Argentina y Japón y todo Latinoamérica, y es un amigo. Es un honor que estés con nosotros, Alberto. Te dejamos entonces para que Bueno, comiences. ok. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gabriela. Mi nombre es Alberto Matsumoto. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Buenos días desde Yokohama, buenas tardes o casi ya buenas noches para ustedes. Em, el tema que hoy nos convoca es un tema que es sobre cómo se conforman las sociedades japonesas y extranjeras dentro de Japón. Y las consideraciones básicas de constituir una firma no varían de un país a otro, son generalmente similares. Hay una ley de sociedades dentro del derecho comercial y en ese sentido yo puse solamente algunas: sociedad anónima, responsabilidad limitada, y después otras entidades que, si bien no son empresas, pero sí son asociaciones y fundaciones. Y hay una variante muy parecida a una fundación, pero que acá en Japón le dicen NPO, ¿no? Non-Profit Organization, que es lo que más abunda, al menos en las cuestiones sociales, porque son, digamos, no son tan complejas como las fundaciones, pero que permite tener una figura jurídica, ¿no es cierto?, para poder realizar diferentes tareas. Allí está un poco en japonés las distintas variantes de firmas, también hay sociedad en comandita de acciones y demás, pero lo más importante supongo para ustedes, para el público que nos convoca hoy, es saber si es fácil o no constituir, ¿no es cierto?, una empresa desde el punto de vista administrativo jurídico. Sí y no. Por supuesto, como en todo país existen regulaciones. Aquí la gente en general, el que emprende, el particular, primero generalmente es un freelance, y luego, una vez que empieza a comprender que el negocio puede andar,
le da el estatus jurídico, ¿no es cierto?, de una empresa, salvo que haya heredado una empresa de sus padres o de sus abuelos y lo continúa. En el tema de freelance solamente voy a mencionar que por ser freelance es un emprendimiento particular, no tiene estatus jurídico en el sentido de que es una empresa constituida, pero sí durante estos últimos 20 años se ha tratado de que los freelance no tengan, ¿no es cierto?, o no sean objeto de abuso de parte de las empresas y que tengan una serie de regulaciones para protegerlos, principalmente en el tema de los contratos, porque si no, a veces hay freelance que dependen solamente de la subcontratación o contratación de una empresa y prácticamente es un trabajador común. Así que en ese sentido sí hay una serie de regulaciones que les permite alguna serie de protecciones y evitar abusos de algunas empresas. En cuanto a índice de apertura y cierre, bueno, ahí he puesto algunas cifras. Lo más importante parecería que hasta el quinto año de actividad, Japón tiene un nivel de supervivencia mayor que otros países, pero como todo emprendimiento, ¿no es cierto? No todo son exitosas. Cuando no va, no va y tienen que cerrar. Eh, sobre los startups, voy a mencionar solamente que hay pocas. Japón, como es una sociedad altamente sistematizada en muchas actividades, es difícil que un grupo de jóvenes o personas que tengan grandes ilusiones se junten, convoquen, ¿no es cierto?, o accionistas o capitalistas para que puedan poner dinero e iniciar un startup al estilo como ocurre en México, en Chile o en Argentina mismo. O cuando son startups un poco exitosos, generalmente surgen las grandes empresas y los comen o los absorben. Así que en ese sentido, tal vez la experiencia latinoamericana de los startups es mucho más interesante. Pasamos a la segunda lámina, Gabriela. Acá, bueno, son más que nada cifras para tener una idea de lo que la cantidad de empresas existentes, constituidas, ¿no? 3.600.000 y bueno, si incluimos entes públicos y demás, superan un poco los 5 millones y dan empleo a 62 millones de trabajadores. Muchas veces los latinoamericanos me preguntan, digamos, ¿se puede trabajar en negro? Bueno, acá es muy difícil, ¿no es cierto? Primero, los asalariados, los empleados que están en una empresa, no trabajan, no pueden y ni se les ocurriría trabajar en negro. Las empresas tampoco, salvo que estén un poco con entidades o organizaciones mafiosas y que reciban dinero en efectivo y demás, o como ha pasado en los últimos meses, ligados a cuestiones políticas, pero en general una empresa común y corriente es muy difícil que trabaje en negro. Puede haber, ¿no es cierto?, alguna situación en donde uno no registre debidamente, contablemente, sus operaciones, pero yo mismo que tengo esta consultora ya tiene 28 años, realmente no da pie a que uno haga las cosas mal, porque desde el momento que uno ya está registrado, no solamente como empresa, sino también como un contribuyente más, como una persona que recibe salario o paga seguridad social, paga sus impuestos, realmente es muy difícil que una persona incurra en infracciones o incluso en olvidos y no haga bien las cosas. Incluso cada vez más hoy en día la digitalización hace que ninguna persona busque, ¿no es cierto?, eh, una forma de evadir sus responsabilidades de la seguridad social y de la contribución tributaria. Las empresas que allí figuran, bueno, así podrán ver ustedes, el 20% es sector manufacturero, 15% salud y bienestar social. Esto de salud y bienestar social, últimamente hay un incremento muy grande de firmas pequeñas o medianas para el cuidado de la tercera edad, de los que necesitan atención más especializada.
son firmas que pueden ser una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, en donde son subsidiarias de los seguros de salud para poder atender a la tercera edad. Y por otra parte están las grandes empresas que todos conocemos, Mitsubishi, Hitachi, Seito, eh, no sé, Mitsui, etcétera, son Toyota, etcétera, son grandes corporaciones y en realidad, como podrán ver, son un 0,3% del total. Sin embargo, su facturación es enorme, su presencia económica y social en Japón es muy importante y cuando mis alumnos dicen estoy buscando trabajo para, ¿no? Los que se van a graduar buscan trabajo para cuando se gradúan, y yo siempre les digo, hay unas 10.000 empresas que son las más o menos grandes, el resto son todas pequeñas o medianas. Y muchos chicos no saben este tema, pero lo que pasa es que en Japón, una empresa mediana, su facturación, su capacidad de, digamos, de desarrollo es enorme y a veces superan holgadamente a una empresa grande en América Latina. De todos modos, hoy en día, allí en el cuadro, en el segundo cuadro de la derecha, yo puse cómo se define una pequeña o mediana, lo que se diría pymes, ¿no es cierto? Claro, dependiendo del sector o del gremio, la definición de pymes varía. En el sector manufacturero es una cosa, en el sector mayorista o minorista es otra y en el sector servicio otra. O sea, según la cantidad de capital social y la cantidad de empleados, la definición de pymes varía y eso hace que también esa diversificación hace que el gobierno en las ayudas que dan o en los programas digamos, para impulsar determinadas actividades, se tiene en cuenta. Como les dije al comienzo, ¿no es cierto? Hay firmas que se quiebran en un año, pero también hay otras firmas que sí se cierran por distintas razones, porque no tienen herederos o porque son empresas familiares pequeñas o medianas y que sus hijos o sus nietos no siguen la tarea de la empresa. Así que, como podrán ver, según los datos del año pasado, 8.690 firmas que han quebrado, pero esto a veces no, varía bastante y las que se cierran por iniciativa propia unas 40.000. Después son datos de las fundaciones y demás, y solamente quería mencionar el del NPO, ¿no? Non-Profit Organization, acá le dicen NPO, casi 50.000 entidades que hay, es mucha cantidad, dependen generalmente de algunos ministerios la autorización de esa personería jurídica o a veces de la prefectura o de la provincia. Y estas NPO son las que realmente se forman por iniciativa privada y actúan en barrios, municipios o con fines muy específicos, ¿no? Y en ese sentido, yo mismo he trabajado con muchas NPO, conozco muchas NPO, suelen recibir donaciones de empresas o pequeños subsidios de parte de la municipalidad o de las prefecturas porque tienen esos objetivos sociales y que realmente complementa la actividad que tienen las entidades públicas. De todos modos, de las casi 50.000 entidades que existen, no todas tienen autosustentabilidad eh, a fuerza de pulmón, ¿no es cierto? Los directivos y también muchas veces cierran por propia voluntad o entran prácticamente en quiebra porque no tienen sustento financiero propio. Y después los profesionales independientes, ¿no es cierto? El gremio de los abogados o contadores públicos, hasta hace algunos años atrás eran totalmente, se podría decir, freelance, o sea, emprendimientos particulares. Ellos se registran, ¿no es cierto? No solamente en el colegio de abogados, sino que tributariamente es una entidad eh, particular. Acá los freelance lo único que tienen que hacer es llenar un formulario, ¿no? Y presentarlo ante la oficina tributaria con todos los datos y ponen un nombre figurativo comercial y con eso era suficiente.
pero por suerte ahora existe la figura de una firma constituida, el Bengoshi Hojin, o sea, es una entidad jurídica, empresa, porque al fin y al cabo los abogados también persiguen un fin de lucro y en estos momentos hay 1.302 firmas constituidas, pero también hay casi 40.000 abogados, al menos matriculados. No es que todos estén ejerciendo la abogacía, pero muchos o trabajan dentro de estos Bengoshi Hojin, ¿no? O son independientes, o lo que últimamente se suele ver es que estos abogados, teniendo la matrícula de abogado, trabajan como empleados en la parte legal de las empresas, no solamente grandes, sino también empresas medianas, porque cada vez las necesidades de contar con un abogado son mayores. Bueno, página 3. Ahora vamos un poco a las firmas de capital extranjero radicadas en Japón. Em, Uno dice, bueno, ¿y cuáles son, no, las firmas así internacionales? Bueno, por ejemplo, Apple, Amazon, Google, Coca-Cola, son empresas de capital extranjeros que están radicadas en Japón. Em, por un lado están esas firmas que de alguna manera allá en la parte de abajo, no hay una cifra exacta, dices de 7.000 a 9.000. Hay algunas fuentes que dicen que son menos, pero también depende de cómo se ha registrado ese capital, si es 100% o extranjero y de una matriz en el exterior, si tiene capital extranjero y japonés, o sea, es mixto. Hay una participación accionaria de una firma japonesa o la adquisición total de la firma japonesa, etcétera. O sea, son variantes que existen, por eso no hay una cifra exacta. Al menos la oficina de Jetro Tokio dice que son un poco más de 7.000 firmas. Lo que sí se puede saber que muchas son europeas, asiáticas. Últimamente hay una presencia muy importante de capital chino, americanas, y en ciertos rubros como semiconductores, tecnología de información, hay una presencia bastante fuerte de firmas taiwanesas aquí que está tomando relevancia. Después en la otra página ya les voy a mencionar un poco más en detalle, pero ya la empresa Sharp, ¿no es cierto? Sharp, que era no solamente electrodoméstico, teléfono celular, paneles solares, etcétera. Hoy en día ya no es una empresa japonesa, es una empresa 100% taiwanesa. Entonces, cuando uno compra ese producto, estamos comprando de una firma de Taiwán. Lo que sí quería sí mencionarles que si un extranjero, ¿no es cierto? 100% quiere constituir una empresa aquí en Japón, ¿no? Los requisitos son los que están mencionados ahí, pero lleva bastante tiempo, dinero y una cantidad de gestiones de parte del gestor para que realmente ese extranjero pueda tener su empresa constituida y tener un despacho, una oficina aquí en Tokio o en Yokohama. Antes no se pedía estos 5 millones de yenes, ¿no? De capital social mínimo. Al cambio de hoy sería unos 33.300 dólares, pero es un buen dineral porque para formar, por ejemplo, una empresa de sociedad anónima, en realidad en Japón se necesita solamente un yen, ¿no es cierto? Figurativamente. Pero hoy en día, para los extranjeros que por X razón quieren formar su propia empresa aquí en Tokio, se requiere este capital. También, obviamente, por no tener visado o residencia aquí en Japón, necesita tramitar el visado de administración de empresa, que es el KA Kandi. Y todo esto, obviamente, solo no lo va a poder hacer, además de presentar todos los papeles, la documentación, el estatuto, el registro de sello o firma. Implica una serie de costos administrativos muy grandes que rondarían los 250.000 yenes, aparte de los costos de traducciones. O sea que cualquier extranjero que no tenga alguien aquí directo, una persona que sea el partner, un socio,
tiene que tener una erogación muy grande para poder formar una empresa. Lo que sí, cuando se trata de personas que tienen un pariente o una persona de mucha confianza o un abogado que sea representante, ese abogado sí puede hacer todos estos trámites y luego, una vez registrado la personería jurídica de esa empresa, cede, ¿no es cierto?, el puesto de CEO al extranjero, pero siempre y cuando ya tenga tramitado el visado de KA Candy. O sea que en realidad para cualquier extranjero empezar de cero, ¿no es cierto? Constituir una firma en Japón no es una tarea tan sencilla, lleva tiempo y dinero. Por otra parte, aunque ya tenga todo, digamos, constituido, tiene el visado, tiene la cuenta bancaria, etcétera, em, hay otra cláusula que dice que los contratados del personal local no pueden ser temporales o precarios. Antes era normal que decía, bueno, contrato un part-time hasta que tenga ingresos y con eso voy tirando. No, hoy en día por lo menos 2 empleados deben ser a tiempo completo y registrados debidamente a la Seguridad Social y también en el registro de contribuyente. ¿Por qué tantas regulaciones hoy en día? Es porque también hubo muchos abusos de parte de mucha gente en las últimas décadas y creo que el Ministerio de Justicia ha puesto este tipo de regulaciones. Así yo puse un link del Ministerio de Justicia que está en inglés y eso puede, digamos, un poco ilustrar, ¿no es cierto? No sé si haces clic, creo que sale. eh, mm, no sale, ¿no? No importa. No, allí explica un poco en inglés, en forma muy resumida, todos los detalles que se requieren. Bueno, en la siguiente lámina, número 4, lámina 4, ¿no va? Ya voy. Espérate, Epa, un momento. sí, 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 ahí está. Es que Número 4. ahí va. Ahí está, gracias. La siguiente, ahí está. Este es un detalle de principalmente los alumnos japoneses cuando buscan trabajo, buscan también las empresas internacionales. Es una pequeña parte nada más y aparecen algunos detalles y es interesante porque las empresas de capital extranjero suelen pagar un salario mejor, pueden tener ascensos más rápidos, pero siempre y cuando tenga el skill, ¿no es cierto? Tenga los requisitos, las capacidades que hoy en día las empresas requieren. Además, las empresas extranjeras pagan mejor, pero también cuando ese trabajador, ese empleado no rinde, inmediatamente son despedidos. Allí yo puse un poco de la empresa Sharp, ¿no? Desde el 2016 es la firma Hon Hai Precision Industry de Taiwán. Tiene a cargo 13.000 empleados aquí en Japón, o sea, es una gran corporación. También en el tema de semiconductores, hoy en día hay una feroz lucha entre las grandes empresas americanas y chinas. Es tal vez uno de los focos de tensión en el tema comercial económico, pero empresas que se han instalado, se están instalando taiwanesas aquí en Japón, van a fabricar semiconductores de muy alta precisión en Kumamoto y en Sendai. Así que eso también es una forma de que Japón, dentro de lo posible, pueda incrementar su capacidad competitiva en este tema de los semiconductores. Lo que sí, las empresas extranjeras están solicitando al gobierno japonés que desregulen más distintas actividades, que se flexibilicen el otorgamiento de los visados porque realmente están tardando mucho y también los distintos trámites administrativos. Muchas de estas demandas también surgen de las mismas empresas japonesas porque a pesar de la digitalización, es una digitalización vertical. O sea, a nosotros nos facilita muchas cosas en los trámites legales del día a día, la declaración de impuestos, declaraciones juradas de algunas cosas,
pero no hay una interrelación horizontal y eso hace que nos hagan perder mucho tiempo en muchas cosas. Así que ojalá pronto se unifiquen un poco más o coordinen estas cuestiones para que nos faciliten y nosotros podamos gozar de estos beneficios de la digitalización. Página 5, Gabriela. Bueno, acá podrán ver un poco también gráficamente. Abajo están los logos de las empresas internacionales más importantes. Son pocas las empresas internacionales, pero por ejemplo acá en Yokohama, en Minato Mirai, hay una decena, más de un centenar de empresas internacionales y es por eso que también hay una escuela en inglés para los hijos de los ejecutivos de estas grandes empresas y realmente, al menos lo que dicen ellos es que Japón ofrece, ¿no es cierto?, bastante seguridad jurídica, que tiene una infraestructura bastante sólida y que realmente la seguridad interior o la poca inseguridad que hay en el aspecto social hace que estas empresas puedan instalarse y hacer sus negocios de manera más tranquila. Y además otro tema importante hoy en día es que no están sujetos a las cuestiones geopolíticas, ¿no es cierto?, a los vaivenes que tienen, por ejemplo, Estados Unidos o China, y acá en Japón, a pesar de tener a China tan cerca y siendo China Sí, uno de los del boca a clientes, boca. eh, También que ser innovadora, ¿no? ah, Por los temas modernos, esa como una bibliografía de ese. a ver, creo que está entrando, ¿no es cierto? Sí, Alguien Ah, tiene abierto el Por micrófono. favor, ¿puede cerrar el micrófono? La persona que entró recién. Ahí está. Estamos en medio de la conversación. Gracias. Sí. Em, ¿A dónde iba? Bueno, sí, muchas de las empresas internacionales de alguna manera valoran, ¿no es cierto?, el mercado japonés y considero que en los próximos años se incrementará su presencia. El número 6. Bueno, hasta ahora he hablado un poco sobre la parte jurídica, ¿no es cierto? Y administrativa un poco de las empresas japonesas y de las empresas de capital extranjero. Y le había comentado a la doctora Gabriela Yoshihara en su momento cuando me ha solicitado dar esta charla, le digo, sería interesante hablar un poco del señor Eiichi Shibusawa, porque no solamente desde el próximo mes, justamente dentro de un mes, será la nueva cara de los billetes de 10.000 yenes, sino porque realmente es el padre del capitalismo y de los emprendimientos en Japón. He leído bastante sobre este señor. He ido también a la ciudad de Fukaya, allí en Saitama, es el lugar de origen de este importante emprendedor y empresario, porque como podrán apreciar, cuando en 1868 cae el shogunato de los Tokugawa e inicia Meiji, la restauración Meiji, bueno, este señor, dentro de esa vorágine de los cambios de los cambios políticos e institucionales que se producía, ya previamente él había aprendido un año antes en París, ¿no es cierto?, o las bases de cómo funcionaba el capitalismo de ese momento. Y acá hago mención de que es hijo de un agricultor de anil, del índigo, colorante natural, y llega a ser samurái en los fines del shogunato. Muchas personas creen que un agricultor o un comerciante es imposible de que se transforme en un samurái, pero en esos tiempos no era tan, digamos, difícil, según la circunstancia, de que una persona muy capaz lograse tener, ¿no es cierto?, el linaje de un samurái. La cosa es que él, por distintas razones y por relaciones, va logrando ese puesto
Y como había sido formado en una familia de comerciantes, el manejo de los números, el manejo contable, el manejo de los costos era algo cotidiano para él, cosa que en la burocracia y en los samuráis eso no era un elemento muy importante. Ustedes saben muy bien que esa manera de gestión que tienen hoy en día la burocracia japonesa, los funcionarios públicos, es igual que hace 150 años. O sea, el presupuesto asignado lo gastan y ahí está bien, y eso es lo correcto. Pero por otra parte, Shibusawa decía, mire, si usted ha podido racionalizar gastos y además usted encima da rentabilidad, lo que tendría que hacer es felicitarlo y ese dinero utilizarlo para algo mucho más productivo y en el siguiente ejercicio económico. Así que Shibusawa ya desde esa etapa, cuando era un samurái del último shogun, muestra sus dotes de comerciante, de empresario, y es por eso que es parte miembro de la comitiva que es enviado al Expo París de 1867. Es muy interesante porque él, a pesar de que no dominaba ni el inglés ni el francés, inmediatamente empieza a aprender, se trata de relacionar, quiere ver las grandes firmas, el mercado de valores, los hospitales, el ejército, etcétera, todo lo que hay ahí en Europa y absorbe absolutamente todo lo que ve. Y eso es lo que después, cuando regresa, a pesar de que eh, la difícil situación política que le espera, en el gobierno de Meiji, el mismo Shigenobu Okuma, que es el que después funda la Universidad de Waseda, este señor que había estado en Estados Unidos le dice, venga, venga a trabajar conmigo. Así que el inicio de Meiji, muchas personas, ex samuráis, sea de la alta alcurnia o de gente que había estado en los dominios de los señores feudales con un puesto muy alto, cambian de ropa, en vez de vestirse kimonos, se visten de traje, en vez de usar el sable, usan la pluma y se transforman, ¿no es cierto?, en altos funcionarios del gobierno o en emprendedores. Vamos a la siguiente lámina, número 7. Allí Shibusawa empieza a aplicar los conocimientos que había adquirido en Europa, forma lo que se llama el Gappon Gaisha. Gappon Gaisha en realidad es una sociedad anónima, pero con un trato igualitario, ¿no es cierto?, a los que ponen dinero para un objetivo público común, ¿no es cierto? En esos tiempos, por las necesidades y por la urgencia de muchas actividades, el gobierno de Meiji suele dar contratos a las personas allegadas para que de alguna manera cubran distintas necesidades que van surgiendo. Lo que hasta ese momento realizaban los dominios y el shogunato, lo tiene que hacer ahora el gobierno central, que es el gobierno Meiji, pero obviamente no es fácil, ¿no es cierto?, pasar de un sistema feudal a un sistema de capitalismo moderno y encima en una época en donde la competencia entre las grandes potencias es feroz y el tiempo apremiaba. Una historia muy famosa es con el fundador de Mitsubishi, Iwasaki Yataro, que tiene un enfrentamiento bastante duro, ¿no es cierto? Enfrentamiento en el sentido verbal, no es que tampoco se haya matado, pero por el tráfico, ¿no es cierto?, marítimo de llevar distintas mercaderías entre las distintas provincias. Y Shibusawa funda un Gappon Gaisha en donde trata de eh, ser más transparente, de calcular costos y de ofrecer precios competitivos, cosa que a Iwasaki Yataro no le gusta porque él había logrado un contrato directo del Estado Nacional y, bueno, hace lo que hoy en día se llama dumping, o sea, a un precio más bajo para poder destruir al competidor. De todos modos, acá no sé si se podrá ver donde dice Tokyo Kaijo, está el listado completo de las firmas y de las fundaciones que funda em, Shibusawa. Son más de 500 firmas las que él se involucra, ¿no es cierto?, en la constitución
de las empresas japonesas. Allí en el cuadro de la izquierda aparece, por ejemplo, Mizuho Bank, Rizona Bank, después Ishikawa Harima, el Hotel Imperial, Mitsui, hay un montón de empresas que hoy en día siguen estando, Asahi Beer. O sea, él de alguna manera no es que haya sido fundador en todas estas iniciativas empresariales, pero sí ha sido o consejero o uno de los accionistas. En esa etapa se tenía que hacer todo de cero, o sea, había que fundar todo tipo de empresas y Shibusawa ha estado presente en muchas de ellas. Muchas de ellas son manufactureras, otro en el sector bancario y seguros, luego transporte, etcétera. Y por eso se le llama eh, padre del capitalismo de Japón. Y él siempre ha tratado de compensar lo que es el capitalismo salvaje con la parte social. Él decía que las empresas tienen que brindar no solamente empleo, sino la felicidad de la gente que trabaja allí y que cuando el Estado no puede brindarle la cobertura necesaria, las entidades de beneficencia, fundaciones o asociaciones deben tratar de cubrir esos baches que el Estado o las empresas no lo puede ofrecer. Por eso también, de la misma cantidad de empresas, él ha fundado un montón de entidades de beneficencia y en ese sentido, eh, bueno, hoy en día uno puede observar de que la labor que realizó este señor, hijo de agricultores bastante, digamos, eh, importantes, porque al fin y al cabo su padre era como eh, un un emprendedor o un empresario de la agricultura en esa región de Saitama. O sea que era el mayorista, ¿no es cierto?, de esa región. Pero de todos modos, siendo hijo de ese agricultor, se haya transformado en, en el padre del capitalismo es realmente meritorio. Allí podrán observar que después del terremoto de 1923, él mismo funda la Asociación de Prevención de Tuberculosis y el Hospital de San Lucas de Tokio, que está allí. Es un hospital enorme que todavía hoy funciona. Bueno, falleció a los 91 años y lo más interesante es que su tumba está muy cerca de la tumba de Tokugawa Yoshinobu, el último shogun. Realmente le tuvo mucho respeto. El shogun una vez que finalizó su mandato se resguarda en la provincia de Shizuoka y nunca más toma un rol político, pero siempre Shibusawa le fue agradecido y lo visitaba de tanto en tanto. La última lámina. Y esta es la ciudad de Fukaya, hoy en día, la estación también construida por él, fue, digamos, un reflejo, una variante pequeña, ¿no es cierto?, de la estación de Tokio. Y hay un circuito turístico para pasear en este microbús y nos puede llevar también al pequeño museo de Shibusawa Eichi. Dentro de un mes, los billetes de 10.000 yenes tendrán su cara. Espero que los japoneses también se den cuenta de la labor que ha realizado este señor y que Japón hoy en día necesita rever muchas cosas de sus empresas, del rol que deben desempeñar en su propia sociedad, porque durante estos últimos 20, 25 años no todo ha sido bastante valorado o positivo y los difíciles tiempos que se avecinan hace que las empresas también tengan que adaptarse a estas nuevas necesidades. Bueno, más o menos era lo que yo quería hablar. Quería dejar un buen tiempo para preguntas o comentarios y quedo a disposición de ustedes. Gracias por la atención. Muchas gracias, Cecilia, que habías abierto. Sí. No, muchísimas gracias. Magnífica presentación. Además, me dio mucho gusto que tomaras a Shibusawa.
Creo que la primera pregunta la voy a hacer desde la historia, después dejo abierto para que la gente que Sí, le interese el tema de empresas e inversión en Japón tomen la palabra, pero sí. es muy interesante que una persona que desarrolló todo el sistema de empresas por acciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comentar un libro escrito relativo a la vida de Shibusawa que nos donó Ujú, JICA y que, bueno, ujú. contaba esto de la vida y a mí me llamó la atención y me dio mucho gusto el hecho de que fuera un capitalismo en el cual sean las personas comunes las que participen. Es más, él creó mecanismos, Así ¿no? es. Para que las grandes empresas, por eso la pelea con Iwasaki también, ¿no? Las grandes empresas no sacaran beneficio de esto y que el gobierno japonés lo ponga en el billete de 10.000 yen, es maravilloso, o sea, es una bajada de línea, pero magnífica, me parece. No sé, te puedes ampliar un poco Ah, eso, perdón. yo creo que, bueno, esta decisión de que Shibusawa sea la nueva cara de los 10.000 yenes fue decidido ya hace bastante tiempo. em, y realmente yo creo que Japón necesita en estos tiempos rever un poco o la manera de integrar sus empresas a su propia sociedad, pero también al mundo. Muchas empresas siguen siendo importantes, firmas como Toyota y demás en el tema automotriz siguen siendo empresas líderes, pero también han surgido un montón de problemas. La precariedad laboral en estos 30 años. Yo justo cuando llegué a Japón era el 10% y la precariedad laboral hoy en día ronda el 30%. O sea que hay muchas personas que trabajan de manera indirecta o no son personal contratados de manera directa y eso ha generado que no tengan, no hayan logrado un incremento de sus salarios en estos casi 3 decenios. Es una sociedad que se va achicando porque también la baja tasa de fecundidad y encima una sociedad muy longeva, un promedio de 84 años, ¿no es cierto?, hace que tengan unos gastos enormes en seguridad social para el cuidado de la tercera edad. Entonces, las empresas que son las que, por supuesto, nos ofrecen los ingresos necesarios, pagan sus tributos y demás, pero por otra parte, es necesario que ellos también sean parte más concreta de esta sociedad, porque no puede ser que ya el 30% de la gente estén en esa situación y parecería que no se va a revertir. Además, muchas de las grandes empresas internacionales, a pesar de las regulaciones que hay, un dato que había salido en los diarios hace poco es que la gran firma Amazon, Amazon.com, ¿no es cierto? Que todos los días nosotros compramos cosas. eh, la empresa que está en Japón es solamente una empresa de logística, o sea, es un depósito y no es la sucursal de la sede central que está en Seattle. Entonces no paga tributos, prácticamente no paga de toda la facturación que tiene en Japón. Ellos dicen, no, solamente es una empresa que está como depósito y hace el traslado de los productos. No hubo un juicio de por medio, pero el Estado japonés tuvo que aceptar ¿no es cierto?, ese argumento. Por lo tanto, en principio tiene una facturación billonaria aquí en Japón porque acá los japoneses utilizan, junto con Rakuten y otras firmas así comerciales, el Amazon, pero la contribución tributaria que tiene Amazon aquí en Japón es mínima, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que realmente se ha descolocado del capitalismo de hoy en día y es importante que se revea, se pueda leer nuevamente el valor de los accionistas, como mencionaba Shibusawa. Ojalá los japoneses también tomen conciencia. Y si alguien quiere hacer una consulta O o por el chat, comentario no sé si habrá por chat. el chat, sí hay. Ay, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta que se nos animen, entonces yo puedo hacer Hol- una. hol- ¿A quién más? Claudia. Hola, sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Bueno, esto un poco hoy lo que se plantea un poco en Argentina también, ¿no? Con esta implementación de la ley base, con el RIGI, si sí, si no, si sirve, si va a ir bien o no.
Entonces es un poco de este planteo económico que hoy estamos por tener. Un poquito me interesaba saber de esta precariedad, ¿no? Que estás hablando que están creciendo. ¿Es una cuestión por un tema de las leyes laborales o es por no aporte de estos de las empresas? Ujú, ¿Cuál ujú. sería más o menos la causa que van Sí, creciendo? el concepto de precariedad laboral en Japón no es el trabajo en negro que nosotros conocemos en América Latina. La precariedad laboral de Japón se da en que son contratos bastante inestables, no es un contrato permanente y por un lado ya desde esa época, desde hace 30 años, había un porcentaje de trabajadores o principalmente trabajadoras que optaban por trabajar en part-time, por horas, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia o en las fábricas, porque eso tenía un beneficio tributario y de la seguridad social cuando estaban ya casadas y el marido, como cabeza de familia, ¿no es cierto?, aportaba a la seguridad social, pagaba el impuesto a la renta, el impuesto municipal, y la esposa, cuando digamos, sus ingresos no superaban el millón de yenes, más o menos $8.000 al año, que estaba libre de impuestos. Eso es un beneficio que de alguna manera Japón lo supo aprovechar bien, pero pasaban los decenios y empezó a haber personas que, si bien tenían un contrato a full time de 8 horas de trabajo, estaban trabajando en firmas subsidiarias de las empresas, o sea, era subsidiaria de la subsidiaria, era subcontratados, y eso hace que en épocas difíciles para las grandes empresas es un beneficio porque cuando las cosas se le ponen mal o se produce una crisis muy grande a nivel internacional, pueden cortar, ¿no es cierto?, racionalizar personal o gastos. Sin embargo, digamos, esa facilidad, entre comillas, que le daba un poco la normativa laboral, se produjo en abuso. Y hoy en día, lamentablemente, hay más de 20 millones de trabajadores, de los ¿no? 60 y pico que son, que viven de esa manera. Y no es que sean gente joven o gente que ha optado por trabajar de esa manera, es que no tienen ninguna otra alternativa de tener un contrato permanente. Si bien la ley establece que cuando pasan 5 años, ¿no es cierto?, deberían hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, la empresa para contratarlos como de manera permanente, pero no es algo automático, no hay una ley que los obligue a contratar de manera obligatoria eh, a ese trabajador de manera fija. Entonces, claro, siempre hay un escape o simplemente le dicen, bueno, mira, lamentablemente han pasado 5 años, adiós, muchas gracias por tu servicio. Y le dicen, si querés podés pasar a registrarte en la empresa B, que en realidad es otra subsidiaria, y dicen, bueno, lo vamos a recontratar nuevamente. En Japón existen muchas de esas, esos escapes, ¿no es cierto? Y que si bien es parte de una flexibilidad laboral que en ocasiones es necesaria, lamentablemente hoy en día ha hecho que mucha gente no pueda ni formar familia, tener hijos, brindarle una educación estable y buena, porque realmente son contratos que van venciendo, se van venciendo cada 5 años. Y esto pasa incluso en el mundo universitario. Muchos profesores tienen contratos de 5 años, tienen que renovar o no les renuevan y son muy pocos los que tienen un contrato, digamos, fijo. Así que no se trata de los obreros de fábrica o la gente que trabaja en el sector servicios, sino también en la parte de personal calificado. Gracias, Ay, Alberto. Aquí Ada en el chat, ajá, a ver, a acá ver, está. si lo podés leer, no sé si es más un Ah, comentario a ver dónde está. dice Acá buenas, está, ¿no? Buenas noches. Dice, no generan vacíos legales en cuanto a nuestras tendencias del mercado japonés. Entonces, están generando vacíos legales en cuanto a nuevas estrategias empresariales para sustituir el mercado japonés por las empresas extranjeras. No sabría decir, igual la presencia de empresas extranjeras en Japón, como podrán apreciar, es bajo, ¿no es cierto? 0,08%. Así que, pero claro, la envergadura de estas firmas y el estar presente en lugares muy estratégicos de tecnología de información,
cuestiones digitales, microprocesadoras, etcétera. O sea, son áreas altamente sensibles y que en realidad también puede ser motivo de conflicto con las grandes potencias. Y como todas las grandes empresas buscan no solamente seguridad jurídica, sino seguridad en que sea un país no solamente estable, sino que no quede eh, debajo de las cuestiones geopolíticas, tal vez dentro de lo difícil que es, Japón ofrece esas seguridades. Sí tiene que desregular algunas cosas, sí tiene que facilitar que estas empresas puedan instalarse con más facilidad, pero también es cierto que, como dije anteriormente, tienen que buscar la manera de que las empresas también paguen sus tributos aquí. Es bastante difícil porque vaya a saber qué tipo de negociaciones o conversaciones tienen entre los presidentes o el primer ministro japonés con el presidente americano o con los líderes europeos. Vaya a saber, ¿no es cierto? Porque realmente Europa intenta grabar, aunque sea con el 5%, a todas las empresas internacionales digitales por todas las ventas que tienen, no importa si tienen pérdidas o ganancias. Y Japón debería también estar en esa postura, porque si no, no realmente le estamos dando el beneficio de poder instalarse, pero por otra parte, su contribución a la misma sociedad es mínima. Desde luego que los trabajadores que están en estas empresas internacionales aportan a la seguridad social, pagan sus tributos, etcétera, pero como empresa, como firma, cuya facturación es enorme, hay algo que realmente a veces tiene muchos escapes y incluso la autoridad tributaria japonesa me parece que hace la vista gorda, cuando en realidad nosotros, los que vivimos aquí, bueno, estamos recontra, recontra, digamos, no vigilados, pero realmente no tenemos ninguna manera, ¿no es cierto?, bueno, de tener un respiro, porque está totalmente registrado todos nuestros datos. ¿Mm? Ay, Bueno, ya veo que en el chat no se animan, no se si animan, no qué levantan raro. la mano. Parecen, parecen Tengo chicos una japoneses. preguntita. Buenas tardes, Sí, Alberto Matsumoto-san. Tengo dos preguntas. dígame. Eh, una de las preguntas es respecto de las fundaciones en Japón. Sí. ¿Cuál sería su objeto social? Si está emparentado con Kaigo, con el Ah, adulto mayor o con educación. Si sí, usted podría referirme respecto a este tema. sí. Gracias, muy amable. Bueno, fundaciones en general, hasta, digamos, hasta hoy en día, generalmente son de las grandes empresas, Fundación Toyota, Fundación Mitsui, ¿no es cierto? Fundación Mitsubishi. Siempre las grandes firmas que ustedes conocen tienen una fundación, incluso varias fundaciones según los objetos de esa compañía. Pero por otra parte, hoy se percibe una mayor presencia, no tanto de fundaciones, sino de asociaciones o las NPO, las que yo mencioné, Non-Profit Organization, ¿no es cierto? Que tienen, es una variante de una fundación, pero mucho más práctica. No se requiere un capital inicial muy grande, porque para tener una fundación se requiere muchísimo dinero, o sea, hay que hacer un depósito bastante grande. Y eso un particular o un pequeño grupo de personas no lo tiene. La NPO en ese sentido facilita, ¿no es cierto?, que un grupo de personas, lo que sí piden por lo menos 10 miembros fundadores, pero no se necesita un dinero importante, sino el dinero operativo para iniciar esa actividad. Las NPO, como dice la palabra, non-profit, no persiguen un beneficio económico directo, pero eso no significa que puedan trabajar a pérdidas. Así que en ese sentido, ¿no es cierto?, tienen que hacer el esfuerzo de generar dinero, de buscar los fondos necesarios para realizar determinada actividad. En el tema de los cuidados de adultos mayores de la tercera edad, sí hay muchas NPO y la principal razón es porque eh, el seguro, ¿no es cierto? El seguro médico, el seguro de asistencia para los adultos mayores
es un fondo público, ¿no es cierto?, que realmente destina una gran cantidad de dinero para poder atender a domicilio o en los geriátricos o en los hospitales a la gente que requiere ese tipo de asistencias y cuidados. Así que el rol de las NPO o como también de las mismas empresas subsidiarias que trabajan en el cuidado de adultos mayores es muy importante y prácticamente yo creo que las fundaciones no se dedican a eso. Generalmente son asociaciones o empresas o NPO. Y últimamente, hace 3 años atrás, una argentina también ha formado, ¿no es cierto?, una empresa en la provincia de Gumma, que, Ah, sí. ¿no es cierto?, de Elisa Giray, y realmente le está yendo, bueno, no es fácil porque realmente es un trabajo muy arduo la atención de la tercera edad, pero en Japón todo eso está altamente sistematizado. No cualquiera puede ofrecer esos servicios, tienen que registrarse, tienen que tener matrícula, tienen que estar preparados, tienen que tener experiencia para poder brindar ese servicio. O sea que por un lado es la constitución de la empresa o de la firma, ¿no es cierto? En este caso la NPO, pero por otra parte las personas que conforman esa firma tienen que tener capacidad, tienen que tener buenos fondos y además tienen que tener licencias para desarrollar esa actividad. Por supuesto, en el caso de los abogados, ni qué hablar. Si no son abogados, no podrían tener nunca una entidad, ¿no es cierto? El Bengoshi Holding, que sería una entidad jurídica de un estudio jurídico. ¿Mm? Hai. Justamente conozco a la señora Alicia Ah, Iray durante ajá, pandemia. Nosotras, yo también me dedico a adultos mayores y ajá, hemos tenido varios conversatorios en 2020. ajá. Eh, Nunca creí que ella se iba a mudar a Gumma y iba a estar con el señor Masawa Isawa. Es una persona encantadora, Sí, trabajadora, sí. multicultural. Proponiendo ese enfoque multicultural, ha permitido, no sé, compaginar Caigo con su actividad, que ella hoy lo está haciendo, lo está propagando Ujú. de manera hasta en televisión, Sí, se ha sí, sí, hecho de muchas maneras y sí, me es muy agradable porque conozco a la familia Iray, a Mario Iray, vive en claro, Argentina, claro. somos muy conocidos de pequeños, somos amigos de pequeños. Bueno, Y, muchas gracias, y muy amable. así que me da gusto. La otra pregunta es, si yo, una abogada argentina, quisiera formar un bufete, ¿no? En Japón, ¿cuál sería, vamos a decir, la tipología Sí, jurídica como para iniciar? Más allá del mire, capital, de las sí, condiciones. sí, sí. La única alternativa para los abogados extranjeros es transformarse en abogado administrativo de las leyes extranjeras, que es una matrícula que lo da el Ministerio de Justicia. No es tan fácil. Acá le dicen Gaikokujo Jimu Bengoshi, o sea, es un abogado que solamente trata las leyes extranjeras. En el caso suyo, la ley argentina para con la ley japonesa. Hay varias personas aquí, un centenar de abogados extranjeros que tienen esa matrícula, pero al menos de la Argentina no hay ninguna persona. Hay un par de brasileños, bueno, la mayoría son de países asiáticos. Y además, el ejercicio de la abogacía, a igual que un abogado japonés, tendría que rendir el examen y hacer toda la convalidación como abogado japonés, lo cual es muy, muy difícil o casi imposible. ¿Mm? Así que eso es un poco complicado. Acá hay una pregunta que también me dice si serían las ONG para nosotros. Sí, lo que dije NPO sería la ONG, pero con personería jurídica. Existe Ah, la figura, voy contestando algunas preguntas. ¿Existe la figura de responsabilidad social empresarial en Japón? Sí, claro que sí, y lo tienen que hacer cada vez más de manera más visible para que la gente entienda cuál es el rol de cada empresa. En esa parte yo creo que lo hacen bien, pero a veces también, eh, bueno, es solamente una pantalla, ¿no? O sea, las empresas necesitan mostrar que están con la sociedad y que son sensibles a los problemas de la misma sociedad. Pero yo les agradecería que esa responsabilidad en principio
lo tengan también con sus empleados y dejen de terciarizar tanto, ¿no? De que sean tratados el personal externo, o al menos terciarizado, con un poco más de cobertura como el personal directo que trabaja para ellos. Y acá hay otro, con respecto a la producción de energía, ¿cómo ha afectado a esto la limitación de relaciones comerciales con Rusia por la guerra con Ucrania? También ha beneficiado esto Sí, eh, buena pregunta. Es un poco del tema geopolítico. Ustedes saben que Japón no tiene recursos energéticos propios, salvo un poquito de algunos ríos con unas represas. Después la mayoría son centrales geotérmicas o centrales nucleares. El gas natural también es un recurso energético muy, muy importante para Japón, principalmente para la región norteña de Hokkaido y Tohoku, o sea, la zona noreste, porque hace frío, necesita calefacción. Bueno, el 8% del gas natural que Japón importa de distintos países es de Rusia. Y a pesar de que Japón ha de alguna manera condenado la invasión a Ucrania y demás, el gas siberiano llega por los tubos del norte de Hokkaido a Hokkaido y a toda esa región. Sin ese gas no pueden pasar el invierno. O sea, es fácil decir, bueno, cómprenle a Indonesia, cómprenle a otros países del sudeste asiático, otro. Sí, pero todo el mundo entró en esa, ¿no es cierto? En esa carrera de tener que comprar recursos energéticos de otros países, principalmente Europa, al tener el corte de los gasoductos que venían de Rusia, se ha dificultado mucho el aprovisionamiento de gas natural. Así que Japón sigue comprando, vaya a saber a qué precio. Uno mira, ¿no es cierto?, las cifras del balance del comercio exterior y, bueno, en la parte energética, Japón ha tenido que pagar cifras extraordinarias para abastecerse no solamente de petróleo, sino también del gas natural. Así que eso, bueno, no sé si ha beneficiado a las empresas japonesas. Sí, seguramente las empresas que se dedican a ese tema en parte se habrán beneficiado, pero por otra parte Ujú. también ha generado un costo mayor, ¿no es cierto?, a todos nosotros, los consumidores, a los usuarios. Sí, gracias. Muchas gracias, Alberto. Eh, bueno, yo me permito hacer una, ya que no hay más aquí en el chat, Ujú. me permito una preguntita, una Sí, observación. Me llama la atención, siendo país, siendo Japón un país con muchos adelantos tecnológicos, que haya tan pocas startups. mm, ¿Vos crees que eso lo obedece a, o es un factores combinados de tema cultural, de mm, miedo, sí. o porque el gobierno no incentiva incentivos para las startups? Y Mira, ajá. relacionado con eso, porque sé que lo has estudiado, qué ocurre con el teletrabajo en las Ah. empresas? Teletrabajo, ¿te acordás cuando hablamos de eso justo cuando Sí, empezó sí, la pandemia? sí, sí. Bueno, el startup es un concepto entre comillas nuevo en los últimos 15 años, un poco más. Ha surgido más en países en donde ha habido una necesidad o un bache muy grande en lo legal y en la rol de las empresas. En América Latina creo que empezaron con el tema del envío y de la recepción de remesas, el tema de la gente que no tiene cuenta bancaria, el de poder ahorrar, el de enseñar cómo funciona el sistema financiero, de asegurarse a una pequeña póliza de seguro, el de tener una tarjeta de crédito digital, ¿no es cierto?, para poder comprar, ¿no es cierto?, allí en algún mall digital, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de emprendimientos o incluso el banco digital más grande que hoy en día existe es el Nubank de Brasil, y todo empezó por un startup. Son un grupo de personas con una formación en esos temas, se juntaron, idearon, crearon una aplicación y después juntaron dinero o muchos capitalistas pusieron dinero y se transformaron en empresas unicornio, o sea, de más de 1.000 millones de dólares.
En Japón no se ha dado eso porque además los bancos no le permitirían nunca hacer eso. Hay una serie de regulaciones que jamás le permitirían crear ese tipo de aplicaciones. Los meterían presos. Tampoco uno no necesitaría tener ese tipo de aplicaciones porque los bancos con mayor o menor medida funcionan, aunque yo quisiera que haya aplicaciones como las que hay ahí en México, en Chile o en Argentina o en Brasil, porque realmente el costo bancario, el costo administrativo hoy en día es muy alto. Hay muchas regulaciones que protegen a las grandes empresas de siempre y no permite que nuevos emprendedores o nuevas ideas entren a ese mercado. Eso es por un lado, pero por otra parte también es porque la gente joven que tiene experiencia, que ha trabajado en grandes empresas internacionales, supongamos que hagan ese tipo de iniciativas, pero si fracasan, el fracaso se paga muy caro en esta sociedad, ¿no es cierto? Quedan bastante machacados y se les hace muy difícil continuar con otra actividad. Eso es una parte cultural que realmente afecta a que la gente joven emprendan cosas nuevas. Sí hay emprendimientos, como habrás podido apreciar, pero son emprendimientos pequeños en lo gastronómico, en la venta del comercio minorista, bueno, también en el tema de la salud, etcétera, pero no un startup como lo que nosotros conocemos, en donde dice, bueno, un grupo de jóvenes se juntaron y en qué sé yo, en 5 años están facturando miles y miles de millones. Ese tipo de iniciativas acá es muy difícil. Sí, el Ministerio de Economía e Industria, el METI, suele apoyar este tipo de iniciativas, incluso tienen una web, ¿no es cierto?, que les da facilidades, pero eso es, o sea, si uno lee bien, es simplemente es una web de emprendimientos normal. Usan la palabra startup para que la gente joven se sienta motivado, pero no es startup eso. O sea, no es lo mismo el startup norteamericano, europeo o el latinoamericano. ¿Sí? En ese sentido, es bastante tibio. Y en cuanto a tu segunda pregunta del teletrabajo, bueno, hubo esa vigencia durante la pandemia. Algunas empresas mantienen eso porque han creado oficinas satélites en el conurbano de Tokio o en ciudades de las provincias aledañas y la gente joven ya se ha adaptado a esa modalidad de trabajo. Viven con su familia, por ejemplo, en la provincia de Yamanashi, en la provincia de Shizuoka, etcétera, donde, ¿no es cierto?, uno puede tener una vida familiar mucho más tranquila. Y las empresas han creado oficinas satélites que permiten que esas personas trabajen online, ¿no es cierto? Y es un teletrabajo, pero claro, ahí hay que ver el tipo de contratos, ¿no? O sea, si es un personal permanente o es un contrato de servicio, de un trabajo a destajo y por lo tanto está sujeto a una serie de normativas fuera de lo laboral. Entonces, allí habría que ver muy bien si son considerados trabajadores fijos como antes, con algún plus con asignaciones por el costo de lo que es la transmisión y demás, pero por otra parte, si hoy en día o están cobrando lo mismo, pero es simplemente un contrato de servicio, o sea, la inestabilidad laboral es mucho más grande, aunque esas personas tal vez prefieran eso que viajar todos los días 2 horas allí en Tokio, ¿no? Claro, Ay. gracias. Cecilia. Sí, bueno, ya igual estamos llegando a la hora, quedan creo que 2 minutos como para darte margen. Yo Así que, Yo podría hacerle bueno, una ahí, preguntita. sí, la Sí, sí, por última, favor. adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, de su disposición. Lo que yo le quería preguntar era, en base a su experiencia, ¿qué tips, qué consejos podría dar para, por ejemplo, abogados jóvenes, personas que recién están iniciándose en la profesión, Ujú. para poder conectar, por ejemplo, con el derecho japonés o, por Ah, ejemplo, con empresas japonesas? ah, ah. Mire, bueno, eso hace 15 años atrás, Gabriela Yoshihara también me hizo la misma pregunta. No es fácil, ¿no es cierto?, acceder al derecho japonés porque está todo en japonés. Y realmente, bueno, pero en todos los países el derecho, la medicina está en ese idioma porque es propio de esa sociedad. Y en el tema
digamos, jurídico japonés, una cosa son las traducciones que existen al inglés, por ejemplo, o lo poco que hay en español, pero siempre con Gabriela y otros colegas ahí de Latinoamérica conversamos que la aplicación de la ley, la interpretación que tienen los que aplican la ley, que sería la burocracia o las mismas empresas, a veces varía. En ese sentido, para tener un acercamiento al derecho japonés, bueno, es necesario estudiar el japonés, tal vez hacer un posgrado acá en Japón, conocer esta sociedad, conocer la ley, pero también conocer las pautas culturales, de cómo lo interpretan, de cómo lo aplican. El sistema judicial también no es, o sea, es similar a la nuestra, pero por otra parte es muy particular, porque al fin y al cabo ellos no promueven el litigio, tratan de evitar los juicios, prefieren el arreglo o la conciliación previa o que entrar en un conflicto directo, ¿no es cierto?, en los tribunales. Siempre con otros colegas conversamos que los juicios laborales, ¿no es cierto?, a pesar de que existen muchos problemas, en un año, ¿no?, aunque no lo crea, en un año son más o menos 2.500 a 3.000 juicios laborales en todo Japón, teniendo en cuenta que hay 66 millones de trabajadores. O sea, no es nada. No es nada. O sea, los que llegan a primera instancia son apenas entre 2.500 y 3.000 casos. Significa que la gran mayoría se soluciona previamente con un acuerdo, con una conciliación, mediación, etcétera. Entonces, realmente es una sociedad un poco particular que tiene una serie de cuestiones culturales que afectan mucho también al manejo de las leyes. Bueno, ahora sí, le agradecemos a Alberto, a Gabriela por la organización de este pequeño, bueno, este breve curso de introductorio al derecho japonés. Y bueno, te esperamos en septiembre, ¿no? Que estés aquí en Argentina y poder reunirse con la gente en forma presente, ¿no? Personal. De acuerdo, muchas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional La Plata, a JICA Buenos Aires, Gabriela, como siempre, por la coordinación. Y no sé si habré sido claro en todo, pero esto es un poco las consideraciones generales de lo que es las sociedades en Japón. Y bueno, en esta ocasión le he dado un poco de preeminencia a la figura de渋沢栄一para poder reflexionar un poco sobre lo que realmente Japón requiere. En septiembre de este año, a mediados, estaré en Buenos Aires después de 5 años. No he podido, bueno, como muchos no hemos podido viajar tan fácil en estos años, así que estaré un par de semanas allí en Buenos Aires y seguramente, Cecilia, te visitaré ahí a la Sí, universidad. por favor, Así sí. que Y bueno, sí, con muchos de ustedes coordinamos. Y creo ya que podré ver. estaremos, muchas gracias, Alberto, y ya estaremos avisando a todos, porque estamos organizando algo en forma presencial. Aprovechémoslo, Alberto, que va a venir por Buenos Aires. Bueno, Muy bien, buenas noches entonces y muchísimas gracias. Buenas no, por noches, favor, buenos días gracias. y muchas Buenas gracias a noches, ustedes. gracias.